Dice la escritura en Isaías 37, versículo 31: y el remanente que hubiere escapado de la casa de Judá volverá, diga conmigo, volverá a echar raíces abajo y dará fruto arriba. ¿Estaría de acuerdo conmigo que no puede haber fruto si no hay raíz? No existe. Usted tal vez puede desear el fruto, pero si no hay raíz, no ha germinado la semilla, no ha madurado, no va a haber fruto. Y le voy a contar una cosa, diga conmigo, Dios es fiel. Porque lo que usted y yo vemos acá es una promesa para el pueblo de Judá, porque llegó la amenaza, llegó el enemigo a tratar de destruir, y el Señor prometió y les dijo: lo que hubiere, el remanente que quedó, que haya escapado de la casa de Judá, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Y muchas veces usted y yo nos preguntamos: pero ¿por qué no hay fruto? Diga conmigo, si no hay semilla, no puede haber fruto. Y si no llega la lluvia para que la semilla germine, no va a haber fruto. Pero lo lindo de la fidelidad de Dios es que Él siempre envía su lluvia a su debido tiempo. No cuando usted quiere, no cuando yo quiero. Él manda la lluvia fielmente a cada uno de nosotros. Y muchas veces depende del terreno o de lo que está alrededor del terreno, que impide que la semilla germine, madure, eche raíz y crezca hacia arriba para dar fruto. ¿Estaría de acuerdo conmigo? Y por eso en esta mañana el Señor ponía en mi corazón que habemos muchos que esperamos un fruto, y en las etapas que vivimos muchas veces Dios envía la lluvia temprana y Él va a perfeccionarlo con la lluvia tardía. Pero en el proceso de que llegue la lluvia tardía, dejamos de ser fieles y esperamos un fruto que descuidamos en muchas ocasiones. Y le quiero contar algo. Para los israelitas que vivían en una tierra agrícola, dependían de los ciclos de la naturaleza, y ese principio es fundamental espiritualmente hablando para cada uno de nosotros. Dependemos de los ciclos. Porque les recuerdo, el contexto de esto es que el pueblo de Israel ya no estaba en Egipto, donde habían ríos caudalosos como el río Nilo, que dependían del río Nilo los egipcios, sino que el pueblo de Israel dependía de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y diga conmigo, Dios es fiel y siempre envía su lluvia. Siempre va a enviar su lluvia. Y si usted y yo hemos entendido que Él no falla, hoy puedes tomar un momento para reconocer de que hay algo en la tierra que impide que dé fruto hacia arriba. Y la tierra tipifica nuestro corazón. Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar por esta palabra. Padre de gloria, te damos gracias en esta mañana por tu fidelidad, tu amor, tu gracia, tu bondad. Porque tú cuidas de nosotros, Señor. Tú nos llamas con un llamado, Señor, con un designio del cielo, una asignación tuya para dar fruto, Señor, y mucho fruto. Pero hemos entendido que el fruto no se puede forzar. La lluvia temprana viene y la lluvia tardía también vendrá. Hoy vengo a ti, Señor, pidiéndote que toda cosa que esté impidiendo que haya fruto en nuestra vida, Señor, que seas tú el que nos muestre, Señor, en que no estamos siendo fieles, para poder, Señor, recapacitar y realinear nuestra vida a tu propósito y tu verdad. Padre, te pido que uses mi boca para transmitir un mensaje claro y conciso, y que tu palabra, la semilla incorruptible, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto al 100%. En el nombre poderoso de Jesús, casa de Dios dice amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Puede tomar su lugar. Cuando examinamos lo que
estaba viviendo el pueblo de Israel. Y voy a entrar en la historia de este rey llamado Ezequías, pero antes de hacerlo quiero darle una pequeña introducción. La lluvia temprana, y le doy un poco de contexto. La lluvia temprana, dice la Biblia y los historiadores, que caía en el otoño, después de la siembra. Quiere decir que la función de la lluvia temprana, después de haber sembrado la semilla, era ablandar la tierra dura y hacer que esa semilla que había caído en la tierra germinara. Y la lluvia tardía llegaba en la primavera, poco antes de la cosecha. Y esa lluvia hacía varias cosas en la semilla que estaba en la tierra. Número uno, hacía que la semilla madurara, que el grano se fortaleciera, que las espigas se fortalecieran y se asegurara que el fruto estuviera listo para ser recogido. Diga conmigo, la lluvia venía en el otoño después de haber sembrado, y la lluvia tardía venía en la primavera, ya después antes de poder levantar la cosecha. Y sin esas lluvias, quiero que usted y yo entendamos eso, en el tiempo preciso, si esas lluvias no llegaban, no había cosecha. Y por eso en Deuteronomio capítulo 11 versículo 14 la escritura dice: entonces Él dará la lluvia a vuestra tierra en su tiempo. Eso es lo que dice la escritura. Dice que Él la va a dar. Él no dice que tal vez la va a mandar, sino que dice entonces Él dará la lluvia a vuestra tierra en su tiempo. Repita conmigo por favor: Él me dará su lluvia en mi tierra a su tiempo, no el mío. Y tanto la lluvia temprana, mire lo que dice Deuteronomio 11, tanto la lluvia temprana como la lluvia tardía, así podrás recoger tu grano, tu vino y tu aceite. ¿Estaría de acuerdo conmigo que si no habían lluvias no había cosecha? Y eso es lo que usted y yo podemos hoy evaluar antes de entrar en esta historia. Hermano, en la vida espiritual de cada uno de los hijos de Dios que estamos en este lugar, Dios opera y obra en etapas. Nos da lluvia temprana cuando inicia algo nuevo en nuestro corazón. Una palabra que fue depositada en tu vida de parte de Dios toca tu corazón. Diga conmigo, lluvia temprana. Es un despertar de fe, es un primer paso a la obediencia, algo que Dios depositó en tu vida. Y luego permite en nuestras vidas espirituales que llegue la lluvia tardía, que es la etapa de maduración. Muchas veces lo va a hacer a través de pruebas, muchas veces lo puede hacer a través de luchas, de procesos, de enfermedades o desafíos que nos hacen crecer mucho más allá de lo que hubiéramos podido imaginar. Y por eso, diga conmigo, Dios nunca desperdicia la lluvia. Él va a hacer que opere para bien. Él va a hacer que eso funcione. Y cada gota de esa lluvia tiene un propósito. ¿Y sabe cuál es el propósito de cada gota de esa lluvia? Fruto abundante. Fruto abundante. Y por eso cuando usted y yo evaluamos, querido hermano, la lluvia temprana y la lluvia tardía, nos muestra que en esos procesos que aún veces son más profundos y a veces dolorosos, que nos hacen madurar porque algo bueno va a salir, forma carácter en nuestra vida, da un fruto perduradero. Usted está aquí sentado y sentada y no me va a dejar desmentir que Dios muchas veces ha permitido procesos en su vida que ahora son de bendición, no solo para usted, sino para muchas personas que están a su alrededor, porque lo hizo madurar. Y por eso no puedo dejar de pensar en Juan capítulo 15 versículo 4 y 5, que nos habla de algo maravilloso cuando se trata de la siembra y de la cosecha. Usted y yo queremos fruto, ¿sí o no? Pero estaríamos de acuerdo que el fruto no lo podemos forzar. Usted no puede llegar hoy a la mata de tomates que usted plantó y le dice: dame tomates mañana. Porque usted y yo muchas veces hemos dicho: bueno, yo ya acepté al Señor como mi Rey y Salvador y ahora están demandando fruto de mí. Quiero fruto. Usted no puede forzar a la planta que le dé fruto. ¿Está de acuerdo conmigo? Todo tiene un proceso y tiene una clave. Y por eso Juan capítulo 15 versículo 4 en adelante, mire lo que dice la escritura: permaneced en mí y yo en vosotros. Diga conmigo: Dios es el labrador
Y Él es el pámpano, Cristo es el pámpano. Y mire lo que dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, mejor dicho, Él es la vida, Él es la rama, ¿verdad? Y dice que no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, dice la Biblia, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y en el versículo 16, si brinca conmigo, dice: vosotros no me elegisteis a mí, más bien yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, para que vuestro fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El fruto no es un producto, no es un esfuerzo humano artificial, amado hermano, ni de religiosidad vacía. Quiere decir que el fruto verdadero viene cuando la vida de Cristo fluye en nuestra vida. Y la clave de todo esto es: el que permanece en mí y yo en él, ese va a dar fruto. Yo no puedo forzar el fruto, no puedo demandar fruto si no permanezco en él. Y cuando usted y yo somos instrumentos en la mano de Dios, Él va a permitir que la lluvia temprana llegue a tu vida, a despertar un accionar de fe. Toca tu corazón para dar la lluvia temprana. Y al igual que esa semilla que cayó, ese toque en tu corazón va a traer la lluvia tardía, pero tiene que pasar un proceso de madurez. Y por eso, diga conmigo, la semilla necesita la lluvia en su tiempo. Y eso es lo que usted y yo necesitamos. Necesitamos la presencia de Dios constantemente, porque no podemos forzar la fe, pero sí podemos permanecer en la fuente de vida que es Cristo Jesús. ¿Está de acuerdo conmigo? Dele un fuerte aplauso al Señor. No puedo adelantar la cosecha, pero sí puedo mantenerme fiel en el proceso. No puedo fabricar un fruto, pero sí puedo confiar en que Dios con su lluvia lo va a hacer crecer en mi vida. Y por eso usted y yo vivimos en un mundo donde todos queremos las cosas instantáneas, queremos la comida rápida, queremos resultados inmediatos, queremos el éxito instantáneo. Pero el fruto del Espíritu no crece así. El fruto del Espíritu, amado hermano, no se puede presionar. No, es un fruto que no sale antes de tiempo, sino que tiene un tiempo de madurez, y sin lluvia no va a haber un fruto perduradero. Amado hermano, lo mismo en tu vida. No puedes forzar el carácter y la madurez en tu vida personal, sino que tiene que haber una constante comunión con el Espíritu Santo, que te va a hacer que la lluvia temprana que hizo germinar la semilla que Dios puso en tu corazón madure y crezca y se rompa el grano para poder dar un fruto perduradero. Pero eso no se puede forzar. La clave de ser fructíferos es permanecer en Cristo. No es, hermano amado, qué tan hábil seas tú, sino que la lluvia temprana va a hacerla germinar y la lluvia tardía la va a madurar para que dé fruto a su tiempo. Pero muchas veces nosotros queremos vivir corriendo con resultados inmediatos. Queremos cosechar sin sembrar. Muchas veces queremos frutos sin paciencia. Muchas veces queremos madurez sin pasar por pruebas. Pero estaría de acuerdo conmigo que las pruebas producen en nosotros un eterno peso de gloria, que usted tal vez nunca se hubiera podido imaginar, y hoy tal vez puede declarar que usted no estuviera en este lugar si Dios no lo hubiera sostenido. Tal vez se ha hecho la pregunta y decir: ¿cómo fue que yo pude pasar lo que yo pasé? Pues es muy simple. Diga conmigo: la lluvia temprana. Él depositó en ti algo tan poderoso a través de su Espíritu Santo, que va a hacer que esa semilla germine por la lluvia temprana que puso en tu vida. Y en ese tiempo, amado hermano, muchos sentimos que tal vez la lluvia temprana apenas comienza nuestra vida, pero estás sintiendo que Dios tiene un plan para tu vida. Y yo sé y puedo declararte con todo mi corazón que tú no estás aquí por accidente, tú no estás aquí por casualidad, sino que Dios envió a tu vida una semilla que la va a hacer germinar y va a permitir que la lluvia temprana venga a tu vida a despertar algo que verdaderamente nunca habías podido imaginar.
Por eso hoy quiero hablarle un poco de la vida de un rey que usted la conoce muy bien en el libro de Isaías, del rey Ezequías. Es un ejemplo vivo de este principio. En su juventud, dice la Biblia, que él buscó a Dios con pasión. No solo buscó a Dios con pasión, sino eliminó la idolatría del pueblo de Judá. Oró cuando su pueblo estaba bajo amenaza, diga conmigo, lluvia temprana. Él tenía esa semilla y Dios le permite, amado hermano, y le despierta para que la lluvia temprana llegue a su corazón y se deshaga de cosas que no eran agradables a Dios. Llega una amenaza inminente a su pueblo y después viene una enfermedad, una crisis, y Dios lo fortalece, le añade años de vida, y eso fue la lluvia tardía, la maduración de lo que Dios había preparado para dejar un legado a una nación. Y cuando usted y yo leímos lo que leímos al principio, que cuando quede el remanente sobrevivirá y echará raíz y dará fruto arriba, viene de una promesa dada a Dios, a la vida de Ezequías y a todo el pueblo, y él permaneció fiel porque envió la lluvia. Y así como la tierra depende de la lluvia, hermano, nuestra vida tiene que depender de la palabra y el Espíritu Santo en cada etapa de nuestro corazón, porque puedes estarte enfrentando, así como lo hizo Ezequías, tal vez una amenaza, enemigos, problemas financieros, inseguridad del que vendrá, de tu futuro, tal vez una crisis emocional, una enfermedad que te ha tirado a la lona, o tal vez estés disfrutando hoy de bendiciones, pero has sido tentado de olvidar quién te dio la victoria. Y por eso el Señor te da una buena noticia. Diga conmigo, Él nunca va a dejar de enviar la lluvia a nuestras vidas, nunca. Porque como el que comenzó la buena obra en ti, diga conmigo, lluvia temprana, la perfeccionará hasta el fin, el día de Cristo. Diga conmigo, lluvia tardía. Y por eso hoy traigo 4 puntos para usted. Punto número 1, dígale a su vecino, la lluvia temprana es el inicio de una fe firme. Usted lo puede leer en casa. Yo voy a parafrasear esto porque no me va a alcanzar el tiempo si me detengo acá. Pero el capítulo 37, del 14 al 20, yo voy a arrancar del 17. Mire lo que dice y le quiero dar el contexto. El rey Sennacherib de los asirios mandó cartas al pueblo de Judá y al rey Ezequías y le dijo: si tú crees que vas a ser salvo, estás equivocado, porque los reyes de tantas naciones hemos desafiado y los dioses de ellos no pudieron hacer nada por ellos. ¿Qué te hace pensar que tú vas a poder salir de esta batalla que nosotros vamos a levantar contra ti? Les recuerdo que dice la Biblia que habían alrededor de 185,000 soldados que venían contra Ezequías, y el Señor le da a él un impulso. Y mire lo que dice el versículo 17 del capítulo 37. Cuando él recibe la amenaza del pueblo sirio, Ezequías se presenta delante del Señor y le dice, capítulo 37, versículo 17: inclina, oh Jehová, tu oído y escucha. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para afrentar al Dios vivo. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asirio han destruido todos los países y sus tierras, y que han entregado al fuego a sus dioses y los destruyeron, porque no eran dioses, con D minúscula, sino obra de manos de hombre de madera y de piedra. Ahora pues, mire el clamor de este hombre: oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú, oh Jehová, eres Dios. Cuando Sennacherib, hermano, el rey de Asiria, amenaza con destruir Jerusalén, trajo cartas con edictos de muerte, intimidación, y le dijo: tú no vas a poder hacer nada, porque ve nuestro récord, ve nuestro historial. Hemos destruido naciones enteras, reyes, y ninguno de ellos ha podido desafiarnos y ha podido vencer. ¿Qué te hace pensar a ti que tu Dios te va a rescatar en contra nuestra? Porque yo he visto que hemos destruido a todos los que se ponen delante de nosotros, y tú no eres una excepción. Diga conmigo, amenazas.
Amado hermano, Ezequías, en lugar de rendirse, llevó las cartas de la amenaza al templo y las extiende delante del Señor y clamó en oración. Le doy varios ejemplos. Este hombre se rinde delante del Señor. No se rindió ante la amenaza, no se rindió ante la circunstancia que era evidente, que tenía un track record. Podía ver que esto era una amenaza real. Pero para Dios no hay nada imposible, no hay enemigo, no hay reino, no hay potestad, no hay nada que pueda hacerle frente cuando usted y yo peleamos en el nombre del Señor. Le doy varios ejemplos, usted lo puede ver con David y Goliat. Este hombre confió en el Señor en su juventud frente a un gigante, y Ezequías mostró esa misma fe inicial cuando vienen contra el imperio más poderoso de toda la época que lo estaba amenazando. Hermano, este hombre no se doblegó ante la amenaza, sino más bien trajo la amenaza delante del que todo lo puede. Diga conmigo, lluvia temprana. ¿Se recuerda que David fue ungido como rey cuando era joven? Fue ungido por el profeta Samuel. Diga conmigo, lluvia temprana. Pero no fue coronado hasta años después. Diga conmigo, lluvia tardía. Pero entre la lluvia temprana y la lluvia tardía, él permaneció fiel. Y muchas veces usted y yo demandamos de Dios que Él opere, que Él haga por mí. Cuando la lluvia temprana llega, la promesa, el ungimiento, el llamado de Dios hacia tu vida, lo que despertó un acto de fe, una obediencia para caminar, y entre la germinación de la semilla y la cosecha hay un largo trecho que Dios muchas veces permite para madurar la semilla, para que eche raíz y que dé fruto. Pero muchas veces en el proceso de la lluvia temprana y la lluvia tardía nos desesperamos y no somos fieles en ese momento. Pero diga conmigo, Dios nunca deja de enviar su lluvia. Si usted y yo permanecemos, hermano amado, con nuestra fe arraigada en el Señor, téngalo por seguro que la lluvia tardía va a llegar. Le doy otro ejemplo, la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, ante las amenazas de todo lo que hablaban de ellos porque proclamaban el nombre de Cristo Jesús, hermanos, fueron azotados, fueron encarcelados, pero dice la Biblia que fueron llenos del Espíritu. En Hechos capítulo 1 y 2 experimentaron la lluvia temprana del poder que los fortaleció para ser fructíferos en el momento determinado. Y tal vez hoy es cuando Dios empieza a obrar en tu vida, cuando recibes la palabra de Dios por primera vez y crece en ti una fe que desafía hasta las cosas imposibles que no hacen sentido. Y aún en medio de nuestras debilidades decides extender las cartas, diga conmigo, las cartas de tus problemas delante de Dios. Todos los que estamos en este lugar tenemos problemas, ¿sí o no? Levante su mano. Pero Dios está con nosotros. Es lo mismo que podemos hacer. En tu debilidad tú decides extender las cartas de tus problemas delante de Dios. Y la pregunta para usted y para mí práctica hoy es: ¿cuál es nuestra primera reacción cuando tienes o enfrentas una crisis? ¿Corres a Dios o confías primero en tus fuerzas? La lluvia temprana viene cuando usted y yo confiamos en Dios primero. Y porque cuando este hombre fue desafiado por un ejército, un gobierno más poderoso de esa época, un imperio más poderoso de esa época, la primera reacción no fue: bueno, ahora vamos a pelear contra este hombre nosotros. Llevó las cartas de intimidación, llevó las cartas de problemas delante de Dios. Y diga conmigo, Dios manda la lluvia. Dios manda la lluvia. Él nunca va a dejar de bendecir tu vida y hacer que esa semilla germine, sea fortalecida y dé fruto. Y por eso, punto número 2, dígale a su vecino: la lluvia tardía, Dios madura la fe en medio de la prueba. Y tal vez hoy estés acá y te dirás: bueno, pastor, es fácil escuchar que Dios manda la lluvia, pero usted no sabe
mi crisis, usted no sabe lo que estoy enfrentando. Algo te puedo decir hoy. Y tal vez estés aquí con más preguntas que respuestas. Pero si Él depositó en ti una fe de creer que Él es el Dios de los imposibles, hermano, agárrate para ver lo que va a hacer con una semilla del cielo. Si usted estuvo aquí el domingo pasado, hablamos de cómo la levadura del reino viene a afectar todo nuestro ser. Cuando la mujer escondió la levadura en las 3 medidas de harina, 40 litros de harina, vino a afectar toda la harina, la hizo leudar, la hizo fermentar. Y cuando el Señor pone una semilla en tu vida, Él no solo va a poner la semilla de fe en ti, sino que va a enviar la lluvia temprana para que crezca, para que germine, para que se fortalezca y esté lista para la cosecha, para que haya un fruto perduradero. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Dígale: Señor, la fe que tú has puesto en mí, Señor, que tu lluvia temprana venga para hacerla germinar, para que se afirme, para que dé fruto, para que dé raíz y que pueda crecer con un fruto perduradero. Punto número 2, diga conmigo: Dios madura la fe en medio de la prueba, la lluvia tardía. Mire lo que dice Isaías capítulo 38 versículo 1. Usted lo puede leer en casa hasta el versículo 6. Pero dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Entonces el profeta Isaías dijo, hijo de Amós, fue a él y le dijo: así ha dicho Jehová, pon en orden tu casa, porque vas a morir y no vivirás. Usted y yo somos el templo y morada del Espíritu Santo. Cuando Dios habla y dice pon en orden tu casa, también habla de nuestro hogar, de nuestra familia, pero está hablando que pongamos en orden nuestra casa, nuestro corazón, que usted y yo evaluemos. Y después de haber experimentado, les recuerdo que Dios hirió a más de 185,000 soldados y murieron, y dice que el imperio de Asiria con Sennacherib regresaron y perdieron la batalla. Y después de experimentar una gran victoria, amado hermano, viene una prueba donde se enfermó de muerte. Esto no era una gripe, esto no era una enfermedad leve. Y Dios le dice a través del profeta Isaías: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Pero este hombre no se dio por vencido, sino que dice que volvió el rostro a la pared, lloró amargamente y vuelve a clamar al Señor y le dice: Dios, ayúdame por favor. Y dice la Biblia que Dios le añade no solo salud, sino que le añade 15 años más de vida. Amado hermano, Abraham en la escritura nos da un gran ejemplo. Su fe había comenzado con la promesa de un hijo. Diga conmigo: lluvia temprana. Y Dios prueba, madura la fe y la promesa de él. Hermano amado, diga conmigo: lluvia tardía. Cuando lo lleva al monte Moria y le dice que le entregue a su hijo Isaac. Hermano, Pedro, aunque negó al Señor, después de haber sido fortalecido y madurado, diga conmigo: lluvia tardía, la usó para confirmar a sus hermanos. ¿Qué ha hecho el Señor en ti? ¿Qué está haciendo en ti? Donde ha puesto la lluvia temprana, y en el proceso de la lluvia temprana que ha hecho germinar la semilla y la fe que ha puesto en tu vida para obedecer su palabra, en el proceso has sido fiel o has renegado y has demandado un fruto donde no ha llegado todavía la lluvia para hacerla germinar y dar fruto. No ha echado raíz tal vez, y te has desesperado y has dejado de ser fiel, aun cuando Dios prometió que su lluvia nunca iba a cesar. La lluvia tardía, amado hermano, representa la etapa donde tu fe es fortalecida, donde tu fe es probada, y no solo quiere que germine tu semilla, sino que madures. Las enfermedades, pérdidas, momentos de crisis como la lluvia tardía hacen que preparen tu vida, que preparen tu tierra para dar fruto. ¿Y por qué tal vez estás en esta temporada de lágrimas como Ezequías? Pero recuerda que Dios manda la lluvia tardía, y la manda y no viene para destruirte, sino más bien para madurar tu carácter y que des fruto perduradero. ¿Cuántas veces no te preguntaste: Señor, ¿hasta cuándo voy a tener que seguir pidiéndote esto? Porque tú contestas las oraciones de alguien más, pero no respondes a mis peticiones. Diga conmigo: la semilla no se puede forzar. No se puede forzar el fruto. Todo tiene que tener su proceso.
Yo sé que aquí hay varios que siembran. Hermano Warner tiene una hortaliza maravillosa, ¿verdad? Hay personas acá que tienen una mano increíble para sembrar. Mi esposa tiene buena mano. Yo sé que muchos acá tienen una buena mano para sembrar. Pero usted no puede llegar el día de hoy esperando que el día de mañana tenga fruto. Yo no puedo sembrar una semilla hoy esperando que mañana yo voy a recoger algo. Todo lleva un tiempo de maduración. Y lo lindo de las personas que siembran, número uno, es que saben las reglas del agricultor, que si siembran tomate no van a recoger manzana. Usted siembra tomate, va a recoger tomate. Otra regla del agricultor. El agricultor sabe que si siembra hoy, no puede recoger mañana. Lleva su tiempo. Otra regla del agricultor. Él sabe que si siembra 5 semillas de tomate, no va a recoger 5 tomates. Va a recoger muchos tomates. Amén. Y la última regla que la mayoría de los agricultores saben es que si siembran, van a cosechar. Algo van a cosechar. Ya sea bueno, ya sea malo, pero si usted siembra, algo va a recibir. Pero eso lleva un proceso de maduración, de germinación, de fortaleza, hermano amado. Y en ese proceso, se puede imaginar que usted siembre algo hoy, y como no recibe nada mañana o pasado, usted arranca y dice: ya nunca más lo vuelvo a regar, ya nunca lo dejo ahí, pues ya no voy a hacer nada al respecto. Y muchas veces tomamos actitudes delante de Dios que demandamos un fruto porque tal vez estás atravesando lágrimas, pero Él está usando tus lágrimas hoy para hacer madurar y que sea formado tu carácter para darte un fruto en abundante. Y por eso tal vez estás en una temporada de lágrimas hoy. Hermano, persevera. No te des por vencido. Sigue sembrando, sigue cuidando lo que Dios ha puesto en tu vida, porque muchas veces Dios va a darte la lluvia tardía, pero no en tu tiempo, sino en el tiempo debido de Dios. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Punto número 3. Diga conmigo: hay peligro en olvidar la lluvia, la prueba del orgullo. Isaías capítulo 39. Y una vez más seguimos hablando de este rey, porque se puede imaginar que lo libra del imperio más poderoso de aquella época. Lo libró sobrenaturalmente. Cae enfermedad de muerte, clamó al Señor y Dios lo libra y le extiende 15 años de vida para bendecirlo. Y mire lo que hace ahora este hombre llamado Ezequías. Y mire, estas lecciones son para que usted y yo aprendamos de ellas. Mire lo que dice Isaías 39:1. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia. ¿Rey de dónde? ¿Rey de dónde? ¿Estaría de acuerdo conmigo que eran enemigos del pueblo de Israel? Sí. Envió cartas y un presente a Ezequías, porque había oído que había estado enfermo y que se había restablecido. Ezequías se alegró por ellos. Perdón, miremos algo tan fundamental acá. Perdonen que me baje tanto, pero me gusta caminar. Vemos a un rey que ha visto la mano de Dios contra los sirios. Dios lo sana y lo levanta de la muerte, le extiende la vida, y ahora el rey del pueblo enemigo manda cartas y manda obsequios. Yo no sé usted, pero si a mí un enemigo me manda cartas y obsequios, yo los dejo en el front porch. No dice saber ni qué intenciones tendrá, porque es un enemigo. Y dice la Biblia que este hombre se alegró de ellos. Y no solo se alegró de ellos, se regocijó, de esa versión. Mire lo que dice: y les mostró la casa de sus tesoros, la plata, el oro, los perfumes y los ungüentos finos, toda su armería y todo lo que había en sus depósitos. No hubo cosa que Ezequías no les mostrase en su casa y en todos sus dominios.
¿Será que hay algo malo en esto? Amado hermano, después de haber sido sanado, vienen mensajeros del enemigo y en lugar de glorificar a Dios por la victoria, por la sanidad, hermano amado, Ezequías mostró todos sus tesoros dejándose llevar por el orgullo. Isaías le advierte y le dice que un día todo lo que le había mostrado al enemigo iba a ser llevado a Babilonia. Amado hermano, qué terrible es. Y mire, usted no me va a desmentir, me va a ayudar a predicar hoy. Pero ¿cuántos de aquí tienen cosas guardadas en su casa de valor? Levante su mano. Ay, pastor, yo no quiero que la gente sepa, si no va a llegar. ¿Se puede imaginar? Aquí está en confianza, está en familia. Pero se puede imaginar que llega el enemigo a su casa, que sabe que no tiene buenas intenciones con usted ni su familia, y usted le dice gracias por el obsequio. Si le mandaron su regalito, tal vez le mandaron su big screen TV, ¿verdad? 4K, hace una nave, 75 inches. Dice, ¡ala, qué lindos! Aunque sea el enemigo. Pasen adelante, aquí está el obsequio. Ay, qué chulos, vení. Te voy a llevar donde guardo mi dinerito debajo del colchón. Te voy a enseñar dónde están mis joyas. Te voy a enseñar dónde está lo que es de valor para mí. Amado hermano, ¿estaría de acuerdo conmigo que no hacía sentido que si este hombre había recibido tanta gracia y tanto favor de Dios, no solo entabla una conversación con el enemigo, sino que les dice, pasa adelante, entra a mi casa y te muestro los tesoros escondidos, las armas, mis armas de guerra te las voy a enseñar. Te voy a enseñar todos los depósitos de oro, de plata y todo lo que tengo. Eso no hace sentido. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque se dejó llevar por el orgullo, para enseñarle al enemigo, hey, nosotros vencimos a los asirios y este es mi arsenal. Se dejó llevar por el orgullo y no darle la gloria a Dios por todo lo que había sucedido. Este hombre no salió a pelear contra el pueblo de Sannacherib, los asirios. Fue Dios el que lo venció. Y mire qué curioso, porque muchas veces usted y yo nos olvidamos que la lluvia que Dios mandó fue la que hizo germinar la semilla, echar raíz y dio fruto en abundancia. Y se nos olvida, amado hermano, hay varios ejemplos en la escritura. El rey Usías, segundo libro de Crónicas 26, comenzó bien la carrera, pero cuando se hizo fuerte, dice la Biblia, se enalteció su corazón para su ruina. El rey Saúl al principio fue humilde, pero después desobedeció, se llenó de orgullo, interpretó la palabra de Dios a su manera, para su conveniencia, y perdió el reino. Y muchas veces usted y yo vemos que la lluvia temprana y la lluvia tardía nos llenan de bendición en nosotros, pero lo hace para librarnos de la tentación del orgullo. Cuando Dios te prospera, cuando Dios te bendice, el peligro es pensar que todo fue por tus fuerzas. ¿Cuántos somos bendecidos acá? Tú sos bendecido por la mano de Dios, por la lluvia temprana y la lluvia tardía que hizo que dieras fruto. Si no reconocemos que todo viene de Dios, puedes perder la bendición de la lluvia creyendo que fueron tus fuerzas. Ahora la pregunta para ustedes en esta mañana: ¿estás usando tus victorias y tus bendiciones para glorificar a Dios o para mostrar tu propio tesoro? Qué peligroso es caer, hermano, en una trampa donde piensas y te llevas el atributo de creer que es por tus fuerzas que estás aquí de pie. Diga conmigo, el respirar es una bendición. Usted me ha escuchado decir esto, pero la palabra prosperidad tiene 3 significados en griego y 2 en hebreo, y ni uno de ellos habla de dinero. Paz en la tormenta es prosperidad. Agua en el desierto es prosperidad. Salud, vigor y fuerza es prosperidad. Y Dios no está en contra de bendecirte, pero nunca te llenes de orgullo creyendo que fue por tus fuerzas, porque fue la lluvia temprana que despertó
un accionar de fe y obediencia en tu vida. Cuando Él llegó a tu vida, a tu corazón, y puso una palabra sobre tu vida, eso trajo una lluvia temprana. ¿Y sabe qué vino a hacer eso, hermano amado? A ablandar tu corazón, preparar que la semilla que ya había sido sembrada fuera, hermano, germinada y fortalecida para echar raíz y dar fruto. Y la lluvia tardía viene antes de la cosecha, hermano, para fortalecer la espiga, la semilla, y que pueda ser abundante y perduradera. Y por eso hoy te vengo a decir en el nombre del Señor que las victorias y las bendiciones que tú y yo tenemos hoy no son solo por tus fuerzas, sino por el poder de su Espíritu Santo, que te recuerda que no te puedes olvidar que la lluvia Dios la envía sobre todos, sobre el justo y sobre el injusto. Y muchas veces hemos atribuido propósitos de Dios para que usted y yo seamos, hermano, punto número 4, y con esto voy aterrizando, en las vidas de cada persona que Dios ha puesto a tu alrededor. Una vida, hermano, que va a dejar un legado. Diga conmigo, el fruto de la lluvia es una vida que deja un legado, que deja una herencia. Vaya conmigo por favor al capítulo 37, versículo 31. Mire lo que dice la escritura: y los sobrevivientes de la casa de Judá, o el remanente de la casa de Judá, los que hayan quedado, volverán a echar raíces por debajo y dar fruto por arriba. Diga conmigo, sin semilla no hay fruto, sin raíz no hay fruto. Y por eso qué maravilloso es poder entender el principio que Dios establece en la palabra. Mire el versículo 32: porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los sobrevivientes. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Él es el que te envía, que te hace prosperar. Aunque Ezequías tuvo errores, Dios cumplió su propósito en él. Dice la escritura que Judá sobrevivió, Jerusalén no cayó en las manos de Asiria, y la oración que extendió en el tiempo de gracia para el pueblo, Isaías, hermano, lo menciona como un remanente que echa raíces y da fruto. Pero usted y yo podemos hoy entender que Dios trabaja bajo un principio, hermano, que nunca va a dejar de darte la lluvia. El ejemplo tal vez más común que usamos en la escritura es el libro de José. Mejor dicho, la vida de José en el libro de Génesis. Este jovencito recibe sueños. Diga conmigo, lluvia temprana. Y dice la Biblia que este jovencito tenía alrededor de 16 años. ¿Estaría de acuerdo conmigo que había inmadurez todavía en su corazón? No, pastor, si él era escogido de Dios. Sí, pero a los 16 años Dios le da sueños, y esta es mi creencia. Yo creo esto con mucha firmeza en mi corazón, que tal vez Dios usó los sueños que le dio a José para mantenerlo enfocado y motivado para seguir adelante. Porque usted se recuerda que tuvo 2 sueños, se los manifiesta a su padre y a sus hermanos, y despertó una envidia, un enojo contra él, porque Dios había puesto sueños. Pero yo creo firmemente en mi corazón que Dios usó esos sueños, diga conmigo, lluvia temprana, para mantenerlo motivado, para mantenerlo, hermano, constante. Y lo maduró a través de las pruebas en Egipto, como esclavo, como reo. Lo maduró, diga conmigo, lluvia tardía. Y terminó con un fruto para salvar a una familia de hambre. No solo una familia, sino que una nación entera. Y tal vez tú estás hoy aquí. Dios puso la lluvia temprana sobre tu vida, un sueño, una fe que despertó un acto de obediencia, de caminar en pos de Él. Y en el proceso te has desesperado, porque tal vez estás en Egipto siendo probado, siendo madurado, y el Señor va a hacer que eso dé fruto, no solo para tu bendición, sino que para que tú dejes un legado de salvación a los que están contigo y a tu alrededor. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor.
Cuando Él pone una semilla en tu vida, en tu familia, puede que seas tú el que está rompiendo la tierra, rompiendo piedra para ser la primera persona que decide rendirse por completo para que puedas dejar un legado de fe, una herencia que va a traer no solo, hermano amado, un fruto para salvar de las hambrunas, sino que un legado permanente de salvación para tu familia y una nación entera. Y por eso vemos el mejor ejemplo a través de la Escritura, el Señor Jesús en Isaías 53. Amado hermano, su ministerio aquí en la tierra sembró la semilla. Diga conmigo, lluvia temprana. Su cruz fue la maduración final. Diga conmigo, lluvia tardía. Y la resurrección trajo, hermano, una semilla para dejar un legado de salvación y vida eterna para todos aquellos que hemos creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un legado eterno, un fruto eterno de salvación y vida eterna para todo aquel que ha creído en Él. Amado hermano, tal vez tu vida hoy no hace sentido. Tal vez llegó la lluvia temprana y en el proceso de germinar la semilla, en la lucha, en el conflicto, en la crisis, en la angustia, en la aflicción, dejaste de ser fiel porque creíste que lo que Dios había depositado contigo no iba a dar fruto. Pero yo te vengo a decir en el nombre del Señor que Él plantó en tu vida y en mi vida una semilla incorruptible. Y la lluvia que va a enviar a tu vida y a tu corazón va a llegar a tiempo. No te desesperes porque no es tu tiempo, sino que es el tiempo de Dios. No puedes forzar un fruto. Tiene su proceso, su tiempo, su dedicación, su madurez. Y tiene que ser fortalecida con la lluvia tardía. Y por eso tu vida espiritual tal vez hoy solo muestra hojas. O tal vez ya está dando fruto. Pero ¿será que es fruto que permanece? Dios no solo quiere bendecirte, sino quiere usarte como un canal de bendición para otros. ¿Se recuerda que la higuera dio indicios de fruto? Dice que cuando empezaba a echar hojas, quiere decir que ya había fruto. Y el Señor se acercó a ella y dijo, voy a ir a agarrar un higo, pero estaba dando un principio espiritual de enseñanza. Los indicios de fruto no es lo mismo que el fruto. Y usted y yo conocemos personas que tienen indicios de fruto, tienen hojas, pero no hay fruto todavía. La clave no es forzarla porque no puede dar fruto, sino que permanezcamos en Él y Él en nosotros. Esa es la clave para ser fructíferos. Esa es la clave. Amado hermano, hoy todos los hermanos que han sembrado sus hortalizas saben muy bien que para tener una buena cosecha se tiene que cuidar la semilla. Primero que eche raíz, que se quebrante la semilla, que eche raíz y después que germine y dé fruto. Pero muchas veces demandamos fruto cuando no hemos cosechado, no hemos sembrado, perdón. Y Dios en su misericordia nos recuerda una vez más que la vida de Ezequías nos muestra el principio de la lluvia temprana y la lluvia tardía, que son reales. Diga conmigo, la lluvia temprana inicia la fe en tiempos de crisis. Cuando tú estabas en el día más oscuro de tu vida, el Señor se hizo manifiesto a tu vida, ¿sí o no? Diga conmigo, lluvia temprana. La lluvia tardía es la que Dios madura la fe muchas veces a través de pruebas. Número 3, el peligro del orgullo es el que nos lleva, hermano, a recordar quién envió la lluvia. Y el fruto es el que Dios busca de un pueblo con raíces profundas, un fruto no temporal sino perduradero. Amén. Yo le voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que pasen aquí al frente. Y te quiero hacer esta pregunta hoy. Y te quiero pedir que reflexiones en tu corazón y verdaderamente saques inventario de tu ser interior hoy y le digas, Señor, yo hoy rehúso, Señor, salir de este lugar ignorando lo que tú demandas de mí. Yo hoy rehúso, Señor, salir igual de este lugar ignorando que la semilla, Señor, que tú depositaste en mí
Y que la lluvia temprana, Señor, que llegó a mi vida en el medio del proceso, Señor, tú estás obrando. Si estás en el inicio de tu fe, busca al Señor en oración como lo hizo Ezequías. Si estás en una prueba hoy difícil, recuerda que es la lluvia tardía que te va a hacer madurar, y esa lluvia va a llegar. Y si Él te ha dado victorias y bendiciones, no olvides de darle la gloria a Él. Y si quieres dejar un fruto eterno, permanece en Él y que Él permanezca en ti. Hay una promesa que sigue vigente para los hijos de Dios. Joel 2:23 dice: Él nos dará la lluvia temprana y tardía a su tiempo. Y tal vez tú estés hoy aquí dudando de que tú vas a ser fructífero o fructífera en la temporada que estás pasando, que estás atravesando. Pero yo te vengo a decir hoy que Él nos dará la lluvia temprana y la lluvia tardía a su tiempo. La pregunta es: ¿estás dispuesto a caminar en el tiempo de Dios? ¿O te vas a desesperar y vas a dejar de ser fiel porque no entiendes el proceso de germinar, de madurar, de echar raíz y que dé fruto? Porque lo dijo en su escritura, y no hay secreto de esto. No hay una fórmula mágica para que esto funcione, sino la clave es: permanece en mí y que Él permanezca en mí, para dar fruto perduradero. Hoy la lluvia del cielo ha descendido a nuestras vidas, que nos ha dado una firmeza, una fe de creer que Él es mi Dios. Él es mío, pero es Dios de todos nosotros que estamos en este lugar. Y si el enemigo vino a plantar en ti una semilla que te ha hecho dudar que eres un hijo y una hija de Dios, yo te vengo a decir hoy, en el nombre del Señor, tú eres y le perteneces a Él. Y el que comenzó la buena obra en nosotros, lluvia temprana, no se detendrá hasta finalizarla, o el día que venga Cristo. Diga conmigo: lluvia tardía. Y esa es la promesa que usted y yo hoy tenemos, que Él no ha terminado. Y tal vez en el proceso de la lluvia temprana que cayó después que la semilla fue sembrada, y las luchas y las diversas pruebas que han venido para enfrentarte te han querido desestabilizar para ya no creer, yo te vengo a recordar hoy que tu carácter está siendo formado, tu fe está siendo fortalecida, y lo que Dios está operando en tu corazón es más de lo que nuestra mente limitada puede alcanzar a creer o a pensar. Pero la lluvia tardía viene a tu vida hoy en el nombre del Señor. Ponte de pie, vamos a ministrar una alabanza, y le voy a pedir que mientras mis hermanos lo hacen, vamos a ministrar esta palabra. Si tú sabes que el Señor no ha terminado contigo y que hay más momentos de tal vez duda, de incredulidad, donde la crisis o la aflicción o la duda o el temor te han azotado para creer que el fruto no va a llegar, yo te vengo a decir hoy en el nombre del Señor que Él viene a enviarte la lluvia tardía para que ese fruto sea perduradero en el nombre del Señor. Vamos a ministrar una alabanza, y mientras que ellos lo hacen, yo le quiero pedir que por favor empiece a pasar, si usted sabe que el Señor no ha terminado con usted. Hay lluvia tardía que viene hoy a tu vida en el nombre de tu Hijo amado.
Señor, que viene a hacer que sea fortalecida la semilla y dé fruto perduradero en el nombre de Jesús. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Oh, sí, Señor Jesús. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Él lo ha terminado contigo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Si estás en el proceso de maduración, siempre estás sobrando. a través de pruebas, hoy ven aquí al frente y dile: Señor, tu lluvia tardía la necesito, Señor. Ven y dile: Señor, aquí estoy. Haz tu obra, Señor, en mi vida, en mi corazón. Te necesito más que ayer, Señor. Oh, gracias. Gracias porque sé, Señor, que la lluvia tardía viene, Señor, a fortalecer la semilla, la espiga, para hacerla fructífera, Señor, en tu nombre, Señor. Nos rendimos a ti, Señor, porque tú no has terminado, Señor. No has terminado, Señor. Estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Te invito a que levantes tus manos ahí en tu lugar. Levanta tus manos recibiendo la lluvia que está cayendo. Porque hoy tenemos cielos abiertos, porque tú y yo somos hijos de un Dios todopoderoso que nos ama. La pregunta para nuestras vidas hoy es: ¿estamos permaneciendo en Él? Porque su palabra dice que si tú y yo permanecemos en Él, Él va a permanecer en nosotros. Estamos habitando bajo el abrigo del Altísimo para que Él cubra nuestras vidas. En el tiempo de prueba, en el tiempo de aflicción, en el tiempo de necesidad, en el tiempo de proceso, en el tiempo de desierto. ¿Estamos permaneciendo en Él? ¿O estamos corriendo a los lugares equivocados? Hoy Él te dice: permanece en mí. Permanece en mí. Porque yo estoy derramando mis lluvias de bendición sobre tu vida. Estoy regando tu tierra. Tu tierra que se ha puesto seca. Tu tierra donde el fruto no está germinando para dar la semilla. Tu tierra que se ha secado, yo hoy la quiero regar y mojar. Quiero regar esa semilla que el enemigo quiere ahogar dentro de ti para que no des el fruto. Padre, hoy te damos gracias porque estamos aquí, tus hijos, Señor. Agradecidos, Padre, porque en ti tenemos todo lo que necesitamos, amado Dios. No permitas, Padre, que llegue la impaciencia a nuestras vidas porque no vemos lo que queremos, Padre. Tú has dado una promesa que si permanecemos en ti, tú vas a permanecer en nosotros, amado Dios. Y tú nos has hecho hijos e hijas fructíferos para dar vida, Señor amado. No vidas estériles, Señor, sino vidas fructíferas para dar vida, amado Dios. Yo hoy clamo, Padre, que toda persona que esté atravesando un desierto, que ahí en ese desierto tú envíes tu lluvia y riegues su tierra, Padre.
Padre, tierra que parece estar seca, Señor, pero en ti tus hijos jamás van a tener sequía, amado Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, envía hoy tu lluvia de bendición, Padre, que hoy los cielos se abran, Señor, y que nuestra tierra sea mojada por tu presencia, amado Dios. Padre celestial, toda semilla que el enemigo ha querido ahogar, Padre, la condición en la que hoy puede estar nuestro corazón, Padre, en este momento, nuestro corazón, Padre, que tal vez se ha endurecido por la prueba, por el proceso, por el dolor, Señor. Tal vez personas que se sienten fracasadas y han dado lugar al endurecimiento en su corazón. Y ese endurecer en el corazón, amado Dios, no está permitiendo que la lluvia tuya, Padre, haga lo que tiene que hacer en este momento, Señor. Que hoy que tu palabra ha sido enviada, tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra que es más cortante que una espada de doble filo, que en este momento tu palabra penetre ahí, Señor amado, remueva la tierra en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Que tu palabra penetre, Padre, que corte con todo aquello que necesita ser cortado en la tierra de nuestros corazones, que arranque todo aquello que necesita ser arrancado. Tal vez malas semillas que el enemigo sembró en el tiempo de dolor, en el tiempo de oscuridad, en el tiempo de tiniebla. En este momento, Padre, esas semillas son quitadas, son removidas, Padre, para que hoy caiga la buena semilla que hemos recibido, Señor, y que la lluvia descienda, la lluvia tuya descienda y que riegue la tierra de nuestro corazón, Señor.